Vamos a anotar versículos, vamos a estudiar la palabra de Dios para que se haga vida dentro de nosotros. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15 dice, oye bien lo que dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, oye esto, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y oye qué lindo esto, dice, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tú vivas. Una vida, oye lo que voy a decir, una vida donde los cielos siempre están abiertos para ti. Quiero que medites en eso. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida que los cielos siempre estén abiertos. Que la bendición de Dios siempre esté fluyendo sobre tu vida donde quiera que estés. Que los cielos nunca estén cerrados. Que no haya necesidad en tu casa. Que no haya enfermedad. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, escúchame, de la esclavitud donde estaban, dice que no hubo enfermo en ellos, en el pueblo. Dice la Biblia que lo sacó, y lo sacó con oro y plata. Y dice que todos los años que caminaron en el desierto, su ropa no envejecía. O sea que los niños que salieron de ahí, la ropa se iba haciendo grande con ellos, iba creciendo con ellos. Eso es cierto, eso pasó, eso está escrito, hermanos. Entonces, ¿tú crees en el Dios de los milagros? A lo mejor tú dices, si supieras la situación que yo estoy pasando en este momento, pues para eso te trajo el Señor en este día. Dios te trajo en esta tarde, oye bien, para que tu fe sea ensanchada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no opera, Dios no es movido por tus necesidades. Dios es movido por tu fe. Conforme a tu fe sea hecho. La pregunta es, si tú no tienes expectación de cosas más grandes, tú no obtendrás cosas más grandes. Oye esto, Andrés, conforme a tu fe será hecho. Todo lo que Dios está poniendo en tu corazón, todos los sueños de Dios, los deseos de tu corazón, conforme a tu fe será hecho. ¿Tú lo crees? Recíbelo en el nombre de Jesús. Conforme a tu fe será hecho. Pero esto no es solo para Andrés, esto es también para ti. Conforme a tu fe será hecho. Y la fe, dice la Biblia, que es la expectación de las cosas que no se ven. ¿Sí? Es la esperanza, la expectación de aquellas cosas que no podemos ver. La convicción de que Dios ya nos las dio a nosotros. Todas las promesas de Dios son para nosotros. Ahora, quiero hablarte de una historia. Porque mientras Dios va manifestando su poder en nuestra vida, mientras Dios va, escúchame bien, respondiendo a las peticiones de nuestro corazón, Dios siempre va a probar nuestra fe. Dios siempre va a probar tu fe. Nuestra obediencia, oye bien, es determinada por lo que creemos de Dios. Te voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Porque estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nos enseñaron que Dios era un Dios malo, que Dios siempre estaba listo para castigarte. Yo me recuerdo cuando era niño, cuando yo me portaba mal, si salía corriendo, mi mamá me decía, no corras porque te va a tragar la tierra y Dios te va a castigar. Si te portas mal, te va a caer un rayo. ¿Se acuerda como cuando llovía en nuestra tierra, hermanos? Relámpagos y truenos. Y yo cada vez que llovía me arrepentía, hermano.
Señor, perdóname, porque no quería que me cayera un rayo encima. Entonces yo empecé a pensar que este Dios es un Dios que no me quiere, que lo único que está esperando es que yo me porte mal para castigarme. Pero la Biblia dice que Dios es amor, que Dios me ama. La Biblia dice que si ustedes, siendo malos, pueden dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas a aquellos que le aman. Esa es la palabra de Dios. Escúchame, no es una palabra para entretenerte, es una palabra para que tu fe crezca, para que conozcas el carácter de este Dios poderoso. Yo tengo sueños, oye bien, Dios está ensanchando mi corazón, porque yo sé que cosas grandes vienen en el nombre de Jesús. Vienen cosas grandes, déselo fuerte al Señor. Ahora, escucha esta historia, porque quiero decirte algo antes de comenzar a leer. Quiero que vaya al capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Se recuerda que la semana pasada hablamos de cómo activar los milagros de Dios y hablamos de tres cosas. Hablamos de que nunca debemos de menospreciar el potencial de una semilla, y hablamos de finanzas, hablamos de sembrar semillas en el reino de Dios. Tenemos que creer eso, amén, hermanos. Tenemos que creer que esa palabra no es una palabra para engañarnos, es una palabra para bendecirnos. Hablamos también que tenemos que creer la palabra si queremos ver milagros, y tenemos que decretar la palabra, tenemos que hablar la palabra. Tenemos que dejar de hablar de problemas. Hay muchas familias que siempre están hablando de problemas, siempre están hablando de limitaciones, pero nunca están hablando lo que Dios dice en su palabra. Y la Biblia dice que todo lo que tú dijeres, creyendo de todo corazón, Dios lo va a hacer. Y hablamos también de que en medio de nuestras crisis, Dios espera que tengamos una actitud correcta. Que si estás pasando por una situación difícil, en vez de quejarte con Dios, en vez de culpar a Dios por lo que te pasa, empieza a adorar a Dios en medio de tus circunstancias. Empieza a cantar, porque cuando tú le cantas al Señor, empiezan a surgir cosas poderosas en el Espíritu. ¿Oíste lo que dije? Empiezan a surgir cosas poderosas y Dios empieza a romper cadenas, escucha, a quitar todo obstáculo de en medio, y las puertas y se te abren para recibir la bendición de Dios. Se requiere fe para hacer eso, porque cuando uno está enfrentando una crisis, lo que quiere es llorar, ¿verdad que sí? Lo que quiere uno es esconderse en su cuarto. Mucha gente se deprime porque está muy preocupada por sus problemas. Ahora quiero que vayamos al capítulo 11 de San Juan. ¿Ya están ahí? Vamos a leer una historia, y nada más quiero enseñar brevemente acerca de esta historia. ¿Por qué me miras así, Juanito? En el capítulo 11, versículo 1 dice: estaba entonces, lea conmigo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se recuerda de esa historia, hermanos? Esta era una familia con dinero, porque la Biblia dice que ese perfume le había costado lo del trabajo de un año. Y ella fue y por gratitud se lo derramó a Jesús. Y dice aquí: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, ¿qué le dijeron? Señor, he aquí el que amas, ¿qué dice? Está enfermo. Ahora, esta es una familia, oye bien, que amaba a Jesús. Y esta era una familia a quien Jesús también amaba. Ahí dice. Pero estaban pasando por una situación difícil. Su hermano Lázaro estaba agonizando. Su hermano Lázaro estaba enfermo.
Entonces, Jesús amaba, oye bien, a esta familia, amaba a Lázaro. Pero algo que aprendemos de Jesús es esto, oye bien, que Jesús nunca fue guiado por sus emociones. Jesús nunca fue guiado por sus emociones. Él siempre fue guiado por el Espíritu. Se recuerda que en la historia que leímos la semana pasada, cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿se recuerda? Dice la Biblia que Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué sabía? Porque Él tenía revelación de su Padre, de las cosas que Él tenía que hacer. Ahora, eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos también, que aprendamos a operar en la dimensión del Espíritu de Dios. Aquí dice algo, oye bien lo que dice. Dice que las hermanas enviaron unos mensajeros a decirle a Jesús que su hermano estaba enfermo. Ahora, ¿para qué enviaron a decirle a Jesús esas cosas? Porque ellas creían que Jesús podía hacer un milagro de sanidad en el cuerpo. ¿Están de acuerdo conmigo? Las hermanas creían que Jesús podía hacer un milagro. Las hermanas creían que Jesús podía sanar a su hermano. ¿Alguna vez has tenido alguna necesidad y has orado al Señor? Y no has recibido la respuesta del Señor como tú la quisieras. Jesús no operó por emociones. Jesús operó por revelación. Ahora mire lo que dice el versículo 4 al 5. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Dice: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Diga: para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, ¿cuántos en algún momento de su vida se han sentido como que Dios los ha abandonado? ¿Alguna vez has sentido que Dios está distante? Dios está distante, como que Dios no está contigo. Cuando tú oras, ¿sientes como que Dios no escucha tus oraciones? Oye bien esto. Cuando leemos esto, Jesús está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, quiero explicarte algo. Dios no es la fuente de la enfermedad. Mire, algunas personas, y lo escuchamos muy seguido, dicen: es que Dios me está castigando por esto. La gente dice: esta es mi cruz. Y piensan que Dios les envió esa enfermedad para castigarlos, porque fueron enseñados mal. Dios no es la fuente de la enfermedad. Dios no es la fuente de la pobreza. Tu enfermedad y tu pobreza no traen gloria a Dios. Si no, Dios te dejaría enfermo. Dios hubiera dejado enfermo a Lázaro. Dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para traerle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa tus problemas, Dios usa tus circunstancias para hacer un milagro en tu vida, y que cuando el milagro se manifieste en tu vida, ese milagro le traiga gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Ahora, ¿alguna vez has estado en la sala de la espera de Dios? ¿Cuántos han estado en la sala de espera de Dios? ¿Alguna vez has ido al hospital, a una clínica, y quisieras que el doctor te estuviera esperando con la puerta abierta y te dijera: señor, pon tu nombre, pase, lo estábamos esperando? ¿Verdad que es algo que quisiéramos que algún día pasara, no? Pero cuando llegas a una clínica o llegas a un hospital, a veces te toca esperar por horas, y de repente ves que llamaron a uno, llamaron a otro, y tú dices: ¿a qué horas me irá a tocar a mí? ¿Alguna vez has mirado que Dios empieza a hacer milagros en la vida de otras personas? Y a veces piensas que dices: ¿será que Dios irá a hacer un milagro en mi vida? Quiero decirte algo. Mi esposa y yo estuvimos esperando en la sala de espera de Dios por 10 años. Muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, porque mes tras mes estuvimos orando, creyéndole a Dios. Hubieron momentos en nuestra vida que pensábamos que no íbamos a poder ver ese milagro. De repente venían pensamientos, porque mientras esperas en Dios,